Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial Desenroque, el Grupo Empresarial. Como siempre y es de costumbre, temas de actualidad, análisis del gobierno público a nivel empresarial con nuestro analista político Damián Pérez. Damián, bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Julio y televidentes, un saludo muy especial, muy contento de estar de nuevo acá con ustedes para traerles lo último que ha acontecido en este gobierno nacional que nos tiene bastante preocupados. Vamos a hacer un análisis desde el ámbito empresarial en el formato que manejamos, cómo hacer empresa con Julio de la Rosa. Primero que todo, Damián, se están cocinando varias reformas y se está gestionando el Plan Nacional de Desarrollo, que por lo que hemos visto tenemos reforma pensional, reforma a la salud, reforma laboral, reforma tributaria y también tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Por lo que hemos visto y hemos analizado, las cuatro primeras, o sea, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma tributaria, todas cuatro están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tienes que decir desde tu punto de vista como analista político, Damián Pérez? 5 desastres diferentes, Julio. Tal cual. Estamos hablando de que primero se ha aprobado un Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República. A pupitrazo. Muy a pupitrazo. El debate fue más bien poco, las jornadas fueron extensas, la participación de los congresistas hasta medianoche, sin mucha prensa, logrando meter bastantes micos bastante grandes. Petro sigue con su estilo. Y no solo estas reformas que hemos hablado, Julio. Cuando uno coge el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra que también empieza a aparecer una reforma agraria. Una reforma agraria que seguramente el gobierno nacional va a estar radicando en cualquier momento y que ya dejó desde el Plan Nacional de Desarrollo aprobada la posibilidad de expropiación. El temor que teníamos todos los colombianos se va a cumplir. Hoy comienza a cumplirse, hoy comienza a hacerse realidad. Ya aparecen unos rengloncitos dentro del plan de desarrollo. Y eso sí, Julio, te cuento que es lo que están haciendo los congresistas del gobierno. Metiendo cosas absurdas, incumplibles, promesas falsas dentro del Plan Nacional de Desarrollo para decirle a sus electores, no, vea que es que yo les voy a cumplir las promesas de campaña, cuando verdaderamente estamos ante un gobierno que ni siquiera ha podido solucionar su financiación. Luego nos van a decir como Petro, no, es que hice mal las cuentas. Pero fíjate algo que nos dice y muy claro, no es solamente porque lo diga Damián ni porque lo estemos expresando en este programa, pero las promesas de campaña sí las estamos cumpliendo. O sea, realmente lo que estamos viendo fue que como si fuese un engaño a todo el público que votaron por ellos. Yo no participé de esa repartición de bienes, lo puedo decir tranquilamente, tengo todo el derecho para hacerlo además. Entonces, veo que llegaron a donde querían llegar a través de la mentira, porque no lo están cumpliendo. De hecho, varios funcionarios del gobierno se han apartado del mismo gobierno por, discúlpenme la expresión, por la desfachatez que se está ejecutando a nivel de gerencia pública. Que usted es muy experto en ese tema en gobierno corporativo, aquí mi señor tiene amplia experiencia en el tema, pero entonces nos están engañando y nos siguen engañando dentro del plan de desarrollo, fomentando ciertas políticas que no se van a cumplir. Entonces este es el gobierno del engaño. Julio, yo no sé qué es más grave, si que este gobierno nacional cumpla las promesas de campaña o que no las cumpla. Sí. Si este gobierno cumple todo lo que dijo que iba a hacer en campaña, estamos verdaderamente ante un chavismo puro. Eso es una situación real y donde Petro no salga muy buen político cumpliendo todo, este país se va, ya sabemos para dónde. Entonces, Julio, la verdad acá tenemos es que hacerle la fuerza y la presión a los congresistas. ¿Por qué? Porque está en manos del Congreso de la República el que Petro no pueda cumplir todas esas expectativas que tiene, porque todas esas expectativas que tiene no son nada buenas. Entonces uno decir hoy que Petro venga a quejarse porque los congresistas no le están apoyando las reformas que él prometió y que el pueblo pidió, como lo dice desde el balcón
al mejor estilo chavista. Cortina de humo. Es pura cortina de humo, y no solo eso, Julio, es una situación de presión ilegítima al Congreso de la República. Totalmente. Que esperamos que tengan los pantalones bien puestos y no se arrodillen ante este dictador en potencia. Así es, pero hay algo muy importante. 5 reformas y todas 4 están incluidas en una quinta. La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma tributaria, todas 4 están presentadas por separado, pero todas 4 están incluidas en el plan de gobierno. Entonces, como quien dice, el dadito cuando uno jugaba, toma 1, toma 2, toma 3 y toma todo. En cualquiera de las 5 vamos a caer. Y en cualquiera de las 5, que Dios nos pueda confesar, como decía mi abuelita, que en paz descanse. ¿Cuál es la idea? Informarlos. ¿A través de quién? De las personas que conocen cómo se administra el gobierno público, el gobierno privado. Ellos son los que nos van a decir a nosotros cómo está el ambiente. Que no simplemente sea Julio de la Rosa o su equipo de producción, sino a las personas que tienen el conocimiento. ¿Cómo, para cerrar el segmento, Damián, cómo ves este desenlace con estas petrorreformas? ¿A dónde vamos a llegar? Julio, vuelvo e insisto, dependerá del Congreso de la República. Tal cual. Hasta dónde lleguemos dependerá del Congreso. Se están haciendo cosas por fuera del Congreso, como impulsar referendos que no permitan la modificación del sistema de salud, del sistema laboral y del sistema pensional. Ya la reforma tributaria nos la metieron, ya la reforma tributaria pasó, pero tan mal hechan las cuentas del gobierno nacional que ni siquiera alcanza para cubrir las promesas de campaña de Petro. Entonces seguramente se vendrán otras reformas. Los empresarios estamos sumamente afectados desde el punto de vista de liquidez, porque ahora unas nuevas resoluciones del gobierno nacional nos están diciendo que la renta presuntiva, es decir, lo que se supone que el empresario gana, aumentó en su valor. Entonces tiene el empresario que estarle consignando a la DIAN sin ni siquiera haber ganado, simplemente porque el gobierno presume que de su actividad está obteniendo un lucro. Entonces el gobierno viene quedándose con la plata de los colombianos en un tema o en un periodo de inflación que lo que está ocasionando es que el empresario termine perdiendo el valor de sus empresas y poco a poco lo arrincone contra la pared para poder decir exprópiese. Dictadura capitalista. China, Nicaragua, Cuba, Chile, Venezuela. No quiero decir próximamente Colombia, pero allá es donde nos van a llevar. Tengan en cuenta, amigo empresario, cómo hacer empresa con Julio de la Rosa y Damián Pérez Arroyave. Ya sabes, no te lo pierdas. Retornamos en cómo hacer empresa con Julio de la Rosa, tocando el análisis del gobierno público a nivel empresarial con Damián Pérez. Y precisamente le quiero preguntar a él, que es un líder empresarial, un líder de análisis político, cómo afectan todos estos cambios que ha anunciado el gobierno desde sus reformas, desde el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo afecta? ¿Cómo lo está afectando usted, que es empresario? ¿Cómo te afecta, por ejemplo, el alza de la gasolina? Arranquemos con eso, pues. El alza de la gasolina, la primer promesa ahora sí incumplida de Petro. No vamos a subir la gasolina, salgamos a las calles. ¿Por qué la gasolina tan costosa en el gobierno de Iván Duque? Bajen la gasolina, el petróleo baja y la gasolina sube. Se le olvidó todo a Gustavo Petro, porque está desesperado, buscando recoger plata para repartirla en la compra de conciencias. Pero esa situación, Julio, a todos los empresarios los está afectando, pero no solo a los empresarios, y acá es donde yo quiero hacerle el llamado a la gente del común, a todas esas personas que tienen que ir a tanquear su motocicleta para dirigirse al trabajo, a todas esas personas que tienen que tanquear el vehículo para llegar a su oficina. Hablemos, Damián, del mensajero que trabaja haciéndole vueltas a varias empresas, que no tiene una empresa fija, sino que él trabaja como prestador de servicio. ¿Cuánto se le habrán incrementado los costos a mi querido amigo? Esto le va a colocar un ejemplo, Julio, y lo hablaba recientemente
con una persona que trabaja en servicios de plataforma de mensajería. Esas personas que trabajan en servicios de plataforma de mensajería, las diferentes que hay en la ciudad, cuando llevan un domicilio, digamos, de una comida de un restaurante, ya tienen que tanquear. Anteriormente, con un valor, lograban hacer aproximadamente entre 35 y 40 domicilios. Hoy con ese mismo valor solamente están pudiendo hacer entre 28 y 30 domicilios. O sea, redujeron su productividad en el 50% y se le aumentó el costo en un 100%. Es correcto, o sea, ellos están viendo un aumento de costo que ya lo están empezando a sentir. Pero Julio, ojo que todo esto es una cadena. Resulta que el que pide el almuerzo, la comida por una plataforma de domicilios para que le llegue, ya le está llegando más costosa. Cuando le está llegando más costosa, le está llegando así porque han subido los alimentos, subió la mano de obra a cifras exageradas en el mes de enero, toda la inflación está subiendo porque esos alimentos que tenía que comprar el restaurante para llevarlos hasta su cocina le implica un gasto de gasolina, quiere decir que le implica un costo mayor poderlo llevar y está pasando al final un fenómeno muy interesante que me planteaban esta semana. Las personas que antes colocaba 2.000, 4.000, 5.000 pesos en la propina, hoy está colocando 0. ¿Por qué? Porque le subió el costo de alimentación, ya no le da para dar la propina y finalmente ese mensajero, el pueblo puro, es hoy el más afectado. Yo te quiero compartir algo y ahí suena un poquito disparejo. O sea que realmente quien lleva del bulto es el consumidor final. Yo me acuerdo cuando teníamos una inflación de un dígito, que es bastante, nos quejamos y salieron y quemaron y hicieron desastre. Hoy en día tenemos una inflación de 2 dígitos y con todo el respeto, como la llena, riéndonos y comiendo, vos sabés. Entonces, no le encuentro mucha coherencia al tema de estos señores que nos están gobernando. Vamos con la otra. Hablamos de la gasolina. ¿En qué te afecta a ti, como empresario, la reforma laboral? Reforma laboral, el otro proyecto que se viene en el Congreso de la República. Muy delicado, Julio. Son muchos los afectados por esta reforma. Y lo voy a hablar no tanto a nivel particular, sino a nivel general. Quiero empezar por todo el sector del entretenimiento, todos los centros comerciales, todos los bares, todas las discotecas. Todo este sector comienza a hacer su venta a partir de las 5 o 6 de la tarde. Sí es. Y normalmente están cerrando los centros comerciales entre 9 y 10 de la noche en semana. ¿Por qué esos horarios? Porque no aplica el recargo nocturno de las horas extras. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando aparece en la reforma laboral que las horas extras van a ser a partir de las 6 de la tarde, ¿qué va a suceder en los centros comerciales? Se va a frenar la dinámica comercial. Se frena por completo. Sencillamente, cualquier producto que tú compres en un centro comercial va a tener un incremento de precios de aproximadamente el 10%. Sí, no es más, Daniel. Sí, no es más. Y como no estamos en una situación fácil hoy en la economía, cuando vamos a frenarnos para esa compra. ¿Y qué van a tener que hacer los establecimientos? El establecimiento que antes atendía con 5 o 6 personas, hoy tendrá que rebajarlo a 3 o 4 personas porque no hay el flujo de gente necesaria para cubrir esa demanda que se ocasiona. Entonces nos quieren meter un cuento de que es que van a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, pero lo único a lo que va a llevar esta reforma laboral es a disminuir el número de personas ocupadas, que en Colombia de por sí es demasiado bajo. Entonces, acá vamos a tener el primer problema grande de la reforma laboral. Segundo problema grande, hay unos prestadores de servicios que trabajan en diferentes empresas, como el caso tuyo, Julio, como asesor, como el caso de un contador, como el caso de un abogado, como el caso de una persona que trabaja en seguridad y salud en el trabajo, que ahora no van a poder utilizar esa figura de prestación de servicios en las empresas, sino que tienen que ir a un proceso de contratación. ¿Qué va a suceder con esto?
un contador que lleva contabilidades en 3, 4 empresas al tiempo, que a cada una le cobra una fracción de su tiempo por llevar la misma y obtiene un salario justo para su conocimiento, su labor, su estudio, todo lo que ha hecho durante su vida en la carrera, ahora solamente va a tener que vincularse a una empresa. Y a vos como empresario, cuando te dicen que tienes que vincular esa empresa, no te queda sino una alternativa y es pagarle el mínimo. ¿Qué va a ocurrir acá? Acá sí van a haber más personas ocupadas porque van a necesitar todas las empresas estas personas de planta, pero a todos se les va a bajar el ingreso. Todos van a estar vinculados, pero el ingreso per cápita de cada uno se va a disminuir. Es correcto, es lo que siempre le hemos temido a todo el tema del socialismo, que es igualdad, sí, es una igualdad muy bonita, pero es una igualdad por lo bajo, no crea riqueza para todos, sino que crea pobreza para todos. Igualdad por debajo del 50%. No te muevas, ya continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial en el formato Cómo hacer empresa con Julio de la Rosa, donde estamos haciendo el análisis de la gerencia pública a nivel empresarial con Damián Pérez. Damián, ¿reforma pensional? Reforma pensional pensé que iba a ser más desastrosa. Digamos que acá se contuvo un poco el presidente Petro en lanzar fuertemente lo que se esperaba que iba a ocurrir. No está tocando la edad de pensión, no está tocando el número de semanas, pero sí está siendo un tema que es un ataque directamente contra el privado. Es decir, la reforma pensional de fondo tiene muy poco o nada, pero sí es un ataque directo a los fondos de pensiones privados. ¿Qué está haciendo este proyecto de ley? Está diciendo que si tú ganas más de un salario mínimo, es decir, de 2 salarios mínimos en adelante o de 3 salarios mínimos en adelante, tú ya no puedes cotizar en un fondo privado, ¿cierto? Se los explico mejor. De 3 salarios hacia arriba puedes ir al fondo privado. De 3 salarios abajo tienes que ir necesariamente al fondo público. ¿Cuál es el mayor ingreso de los colombianos? El que está entre 1 y 3 salarios mínimos. Todas esas personas no van a poder cotizar en un fondo privado. No van a tener la posibilidad de tener herramientas diferentes a las que actualmente tienen en el mercado. No pueden elegir. No pueden elegir. Empecemos por eso. Hay una cortada de raíz a la posibilidad tuya de elegir, ¿cierto? Entonces nos vamos a un ataque directamente al fondo privado. Todas esas personas y toda esa plata tiene que pasar inmediatamente a Colpensiones, generándose ¿qué? Una desfinanciación de los fondos privados. Cuando tú generas una desfinanciación de los fondos privados, frenas toda la inversión de esos fondos. Claro. ¿Que dónde está la inversión principalmente de esos fondos? En grandes empresas colombianas a las cuales les inyectan el capital que te renta a ti para poderte pensionar, y en un tema muy importante, competitividad. La gran mayoría de las inversiones de los fondos privados están en vías. O sea que esta jugada, usted que es experto en ajedrez, esta jugada del caballo en el ajedrez, se está buscando capitalizar el gobierno, descapitalizando los fondos, y ese efecto de dominó realmente es descapitalizar a las empresas donde estos fondos privados hacen las inversiones para poder garantizar la rentabilidad a sus usuarios. No lo pudiste haber explicado mejor, Julio. Finalmente, nosotros, ¿qué interpretamos con lo que quiere hacer el presidente Petro? Es la plata de los colombianos que está guardada para inversión, se va a ir al gasto. Es decir, todo lo que antes nos podía rentar, ahora se va a ir para subsidiar sus promesas de campaña directamente al gasto, que luego no va a haber cómo cubrir, no va a haber una renta. Entonces al final el sistema pensional colombiano va a estallar. ¿Qué pasa? No le va a estallar en estos 4 años al Gustavo Petro, le va a estallar a los colombianos
en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde va a tener que llegar otro gobierno a subir el número de semanas, a subir el número de años, porque el sistema se desfinanció. Es una jugada muy peligrosa. Yo creo, Julio, que si se logra ajustar ese punto en la reforma pensional, los otros puntos son buenos. Si ese punto permanece en la reforma pensional, es un desastre para la economía colombiana. Para cerrar, ahí tenemos la reforma tributaria, que eso ahí yo lo voy a denominar de una forma. Para mí es una dictadura capitalista, es la dictadura tributaria. En algún momento usted y yo lo tocamos en un análisis. ¿Cómo afecta a los empresarios que somos los directamente perjudicados en esa reforma? Mira, Julio, apenas están empezando a ver los efectos. Aún recordemos que la entrada en vigencia de las leyes tiene un tiempo. Entonces, apenas a partir del mes de mayo están los empresarios empezando a sentir el nuevo cálculo de impuesto a la renta. Ahí ya de entrada, en todo lo que es la renta presuntiva, ya se está afectando el bolsillo directamente de los empresarios. Y vienen otra cantidad de impuestos que comienzan a regir en el segundo semestre del año, que es todo el de las bebidas azucaradas, el de los alimentos ultraprocesados, que van a empezar a subir los costos al producto. Pero no solo eso, Julio. Al final, como quedó la reforma, simplemente es un nuevo impuesto. ¿Qué pasa con un nuevo impuesto? Implica toda una actualización tecnológica en todas las empresas, implica cambios en los sistemas de información, implica cambios en la forma en que se reporta la DIAN, implica cambios en cómo se recoge ese dinero para entregárselo al Estado, y todo eso va por costo del empresario. Entonces hay otra afectación bastante grande. Y mientras no logremos, Julio, solucionar el tema de más impuestos, simplemente vamos a seguir con más inflación, que ya hemos explicado en otros programas lo desastroso que es. Básicamente, ahí nos damos cuenta y ratificamos. El gobierno no genera empleo ni genera riqueza. Somos los empresarios los que lo hacemos y nos están metiendo la mano al bolsillo. Lo dicen los mismos hechos, lo dice el mismo comportamiento tributario, contable y fiscal que el gobierno quiere imponer. Pero que sean ustedes mismos, los ciudadanos de a pie y del común, quienes tomen sus propias decisiones y que sepan interpretar lo que se está haciendo y lo que estamos viviendo desde este análisis profesional, pedagógico y académico. No sin más, darle las gracias aquí al doctor Damián Pérez Arroyave, líder empresarial, líder de análisis político que tenemos aquí en nuestro programa Inteligencia Empresarial y en el formato Cómo hacer empresa con Julio de la Rosa. Ya sabes, no te lo pierdas. Inteligencia Empresarial.